¿Y si el mayor error estratégico de Donald Trump no hubiera sido su guerra comercial con China, sino haber despertado a un gigante dormido en su propio bando? ¿Te has preguntado alguna vez si la Unión Europea podría sobrevivir e incluso prosperar sin el permiso de Washington? Piénsalo. ¿Es posible que los ataques constantes desde la Casa Blanca sean en realidad el combustible que Europa necesitaba para dejar de ser un museo y convertirse en una superpotencia militar? ¿Qué pasa cuando Estados Unidos deja de ser el hermano mayor para convertirse en un vecino agresivo que intenta comprarte tus propios territorios, como ocurrió con Groenlandia? Estamos siendo testigos del fin de la hegemonía del dólar mientras Bruselas firma acuerdos históricos con India, Australia y el Mercosur. ¿Por qué los líderes de Francia, Alemania y España están ignorando las advertencias de Trump para estrechar lazos con Beijing? En los próximos 25 minutos vamos a desmantelar una realidad incómoda para la administración Trump. Cómo su política de América primero está obligando a Europa a poner a Europa primero. Prepárate, porque el mapa geopolítico que conocías acaba de saltar por los aires. ¿Está la Unión Europea a punto de convertirse en un rival más temible para Estados Unidos que la propia China? Vamos a descubrirlo. El fin de la inocencia europea. Durante los últimos 70 años, la arquitectura geopolítica de Occidente ha descansado sobre un pilar fundamental: la Alianza Transatlántica. Europa, devastada tras la Segunda Guerra Mundial, aceptó de buen grado el paraguas de seguridad estadounidense a través de la OTAN, permitiendo a Washington dictar las normas del comercio y la diplomacia global a cambio de protección. Esta relación, aunque a veces tensa, se basaba en una premisa inquebrantable. En última instancia, Estados Unidos siempre estaría ahí para defender a sus aliados democráticos. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato no solo ha agrietado este pilar, sino que amenaza con demolerlo por completo. Desde el primer día de esta nueva administración, la retórica ya no es de cooperación, sino de confrontación directa. Trump no ve a la Unión Europea como un club de democracias aliadas, sino como un consorcio comercial diseñado para aprovecharse de la generosidad estadounidense. Pero aquí radica la gran paradoja de nuestra era. Al atacar sistemáticamente los cimientos de la integración europea, al cuestionar el compromiso de seguridad y al tratar a líderes aliados como adversarios, Donald Trump está logrando, sin quererlo, lo que décadas de tratados y cumbres en Bruselas no consiguieron. Está forzando a Europa a madurar geopolíticamente a una velocidad vertiginosa. El desdén de Washington ha actuado como un catalizador unificador. La Unión Europea, históricamente lenta y burocrática, está despertando de su letargo autonómico, entendiendo que la complacencia ya no es una opción. Este video analiza cómo la política de America First está pavimentando el camino para una Europa First, transformando al viejo continente de un protectorado estadounidense a un rival global independiente. La doctrina de la hostilidad constante. Para entender el cambio de paradigma en Europa, debemos analizar la naturaleza del asedio que sufre desde Washington. En este segundo mandato, Trump ha abandonado cualquier pretensión de diplomacia tradicional. Su administración opera bajo la premisa de que las relaciones internacionales son un juego de suma cero. Para que Estados Unidos gane, otro debe perder. Y en su visor, la Unión Europea ocupa un lugar destacado. Los ataques son multidimensionales. En el plano retórico, Trump ha llegado a calificar a la UE como un enemigo en términos comerciales, equiparándola a China. Esta narrativa no es solo para el consumo doméstico de su base electoral. Tiene consecuencias reales. La imposición arbitraria de aranceles al acero, al aluminio y las amenazas constantes contra la industria automotriz europea, el motor de Alemania, no son medidas económicas, sino armas políticas destinadas a chantajear a Bruselas para obtener concesiones bilaterales. Esta hostilidad constante ha eliminado el factor esperanza en las capitales europeas. Durante su primer mandato, muchos líderes pensaron que Trump era una anomalía temporal. Ahora, con su regreso triunfal, Europa ha entendido que el trumpismo
no es un accidente, sino una corriente profunda en la política estadounidense. La previsibilidad, base de cualquier alianza, ha desaparecido. Europa ya no puede planificar su economía ni su seguridad a largo plazo confiando en la palabra de Washington. Esta realización, aunque dolorosa, ha sido liberadora. Ha forzado a la UE a dejar de reaccionar y empezar a actuar. Groenlandia y el desprecio por la soberanía. Uno de los episodios más surrealistas y a la vez más reveladores de la relación Trump-Europa ha sido la fijación del presidente estadounidense con la compra de Groenlandia. Lo que comenzó como un comentario aparentemente improvisado en su primer mandato, se convirtió en una presión diplomática real y sostenida en el segundo. Para Trump, el mundo es un tablero de bienes raíces, y Groenlandia, con su posición estratégica en el Ártico y sus vastos recursos naturales, especialmente tierras raras, es una propiedad deseable. La respuesta de Dinamarca, respaldada inmediatamente por la Unión Europea en su conjunto, fue de incredulidad seguida de una indignación firme. «Groenlandia no está en venta», fue la respuesta contundente. Pero más allá de lo absurdo de la propuesta, el incidente tuvo un profundo impacto psicológico en Bruselas. Fue percibido como la máxima expresión del desprecio de Trump por la soberanía europea. Tratar a Monterrey, un territorio autonómico de un país aliado, como una colonia, que puede ser comprada o vendida, demuestra que, para esta administración estadounidense, las fronteras y la historia de Europa son irrelevantes frente a los intereses nacionales de Estados Unidos. Este conflicto por Groenlandia cristalizó la necesidad de una soberanía europea robusta. Europa entendió que, en el siglo XXI, si no eres capaz de defender tu integridad territorial y tus intereses estratégicos, especialmente en regiones críticas como el Ártico, donde Rusia y China también están muy presentes, otros intentarán imponerte su voluntad. Groenlandia dejó de ser una anécdota para convertirse en un símbolo de la necesidad de resistencia europea ante la prepotencia transatlántica. La OTAN como herramienta de extorsión. El ataque más peligroso de Trump a la estabilidad europea ha sido su cuestionamiento continuo del artículo 5 de la OTAN, el principio de defensa mutua que establece que un ataque a un miembro es un ataque a todos. Durante su segundo mandato, Trump ha llevado su retórica transaccional al límite. Ha condicionado el apoyo militar de Estados Unidos a que los países europeos paguen sus deudas de inmediato, exigiendo no solo el 2% del PIB en gasto militar acordado, sino sugiriendo que debería ser el 4%, una cifra casi imposible para muchas economías europeas a corto plazo. Al ponerle un precio a la lealtad y sugerir que Estados Unidos podría no defender a aliados que considere morosos ante una agresión rusa, Trump ha roto el tabú de la disuasión nuclear transatlántica. Ha sembrado la duda, y en geopolítica, la duda es fatal. Los países bálticos, Polonia y los países escandinavos, que viven bajo la sombra de la asertividad rusa, han entendido que la garantía de seguridad estadounidense es ahora condicional y volátil. La consecuencia directa de esta extorsión no ha sido la sumisión de Europa, sino una aceleración sin precedentes hacia la autonomía estratégica militar. Si bien los países de la UE están aumentando sus presupuestos de defensa, un objetivo que el propio Trump perseguía, ahora lo hacen con una mentalidad diferente. Ya no se trata solo de cumplir con Washington, sino de construir capacidades propias que funcionen independientemente de Washington. El miedo a ser abandonados por Trump ha sido el motivador más poderoso para la integración militar europea en la historia de la Unión. La UE como la alternativa global de libre comercio. Mientras Donald Trump retira a Estados Unidos de los acuerdos multilaterales, impone aranceles y abraza el proteccionismo bajo el lema «Compre estadounidense», el mundo ha empezado a buscar un nuevo campeón del orden basado en reglas y el libre comercio. Y la Unión Europea ha dado un paso al frente para ocupar ese vacío. Ante la impredecibilidad de Washington, Bruselas se ha convertido en el socio más fiable, estable y predecible del planeta. La UE como la alternativa global de libre comercio. Mientras Donald Trump retira a Estados Unidos de los acuerdos multilaterales, impone aranceles y abraza el proteccionismo bajo el lema «Compre estadounidense»,
El mundo ha empezado a buscar un nuevo campeón del orden basado en reglas y el libre comercio. Y la Unión Europea ha dado un paso al frente para ocupar ese vacío. Ante la impredecibilidad de Washington, Bruselas se ha convertido en el socio más fiable, estable y predecible del planeta. La ofensiva diplomática y comercial de la Unión Europea, en respuesta al aislamiento de Trump, ha sido histórica. El ejemplo más claro es el impulso definitivo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Este acuerdo, que crea una zona de libre comercio de más de 800 millones de personas, había estado estancado por años. Sin embargo, la necesidad geopolítica de diversificar socios y reducir la dependencia del mercado estadounidense aceleró las negociaciones. Para América del Sur, la Unión Europea representa una alternativa de inversión y comercio que no viene acompañada de la retórica agresiva o las exigencias políticas que a veces impone Washington o Beijing. Pero la ambición europea no termina en el Atlántico. Se han cerrado o acelerado acuerdos de libre comercio de nueva generación con gigantes como India y Australia. Estos acuerdos no son solo sobre reducción de aranceles, incluyen capítulos sobre estándares ecológicos, derechos laborales y propiedad intelectual, permitiendo a la Unión Europea exportar sus valores y normas burocráticas a nivel global. Mientras Trump levanta muros comerciales, Europa está tejiendo una red global de alianzas económicas que la sitúan en el centro del comercio mundial del siglo XXI, convirtiéndose en el socio preferente para las potencias emergentes que desconfían de la volatilidad estadounidense. El nuevo eje militar y la tecnología propia. Quizás el cambio más profundo y silencioso está ocurriendo en la industria de defensa. Históricamente, Europa ha dependido de la tecnología militar estadounidense. Comprar aviones F-35 o sistemas de misiles de Estados Unidos no era solo una decisión técnica, sino una forma de pagar tributo a Washington para garantizar su protección. Pero Trump ha demostrado que ser cliente no garantiza la lealtad del proveedor. Ante la posibilidad de que Washington vete la exportación de componentes críticos o el uso de software militar en momentos de crisis, la Unión Europea ha decidido que la verdadera soberanía requiere independencia tecnológica militar. Se están desarrollando proyectos masivos sin tener en cuenta a Estados Unidos. El ejemplo más prominente es el FCEAS, Sistema de Combate Aéreo del Futuro, liderado por Francia, Alemania y España, destinado a crear un avión de sexta generación y una nube de combate totalmente europea para la década de 2040. Simultáneamente, el proyecto del Eurotanque busca estandarizar las fuerzas terrestres del continente. Pero la autonomía no es solo introspectiva. Europa está forjando nuevas alianzas militares en el Indo-Pacífico, un teatro crítico para Estados Unidos. Países miembros de la UE están firmando acuerdos de cooperación tecnológica y de defensa con Japón y Corea del Sur. Estas naciones asiáticas, que también sufren la presión de la impredecibilidad de Trump y la asertividad de China, ven en Europa un socio tecnológico avanzado y un estabilizador geopolítico que no busca la confrontación hegemónica. Al colaborar en defensa con Seúl y Tokio, la UE está demostrando que es capaz de proyectar influencia y construir seguridad global más allá de sus fronteras, rompiendo el monopolio estratégico de Estados Unidos. La ruta independiente hacia China. La política exterior de Trump hacia China se basa en el desacoplamiento agresivo, la confrontación comercial y la presión a sus aliados para que corten lazos tecnológicos con Beijing, especialmente en áreas como el 5G y los semiconductores. Washington exige lealtad absoluta en su nueva Guerra Fría. Sin embargo, los principales líderes europeos han decidido trazar su propio camino, ignorando los dictados de la Casa Blanca. En un movimiento coordinado que habría sido impensable hace una década, los presidentes de las tres mayores economías de la UE, España, Francia y Alemania, han realizado visitas de Estado a China en momentos clave del mandato de Trump. Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Olaf Scholz no fueron a Beijing como vasallos de Washington, sino como representantes de una potencia europea independiente. Su mensaje fue claro: Europa cooperará con Estados Unidos en la exigencia de reciprocidad comercial a China,
pero no se sumarás a una estrategia de contención ciega que dañe la economía europea. Estas visitas resultaron en acuerdos comerciales multimillonarios en sectores estratégicos como las energías renovables, la aviación y la automoción eléctrica. Europa se ha entendido que su fuerza radica en ser un árbitro geopolítico. Al mantener canales abiertos y relaciones económicas profundas con China, la UE evita que el mundo se divida en dos bloques rígidos y hostiles. Esta postura diplomática independiente irrita profundamente a la administración Trump, pero demuestra que Europa ya no está dispuesta a sacrificar su prosperidad económica por las prioridades estratégicas de Washington. La UE ha decidido que su relación con Beijing se definirá en Bruselas, París y Berlín, no en la Casa Blanca. El potencial del gigante despierto. A menudo olvidamos la verdadera escala del poder potencial de la Unión Europea. Cuando actúa de forma unificada, sus números son abrumadores. Posee el mercado único más grande y rico del mundo, con un poder adquisitivo combinado que supera al de Estados Unidos o China. El euro es la segunda moneda de reserva global, la única alternativa real al dólar en un sistema financiero que Washington utiliza cada vez más como herramienta de sanciones unilaterales. En materia tecnológica, aunque a veces percibida como rezagada en plataformas de consumo, la Unión Europea es líder mundial en regulación, marcando los estándares globales en privacidad de datos e inteligencia artificial con el efecto Bruselas, en tecnologías verdes, en mecánica de precisión y en la industria aeroespacial. Militarmente, el gasto combinado de los 27 países miembros es el segundo más alto del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y superando a China. El problema histórico no ha sido la falta de recursos, sino la fragmentación y la falta de voluntad política. Conclusión y reflexión final. Donald Trump opera bajo una visión del mundo donde la fuerza bruta y el nacionalismo económico son las únicas herramientas válidas. Al atacar sistemáticamente a la Unión Europea, su objetivo era debilitar un bloque competidor para asegurar la hegemonía de América. Sin embargo, su estrategia ha ignorado una ley fundamental de la geopolítica. El vacío de poder siempre se llena y la presión genera resistencia. La presidencia de Trump ha tenido un costo inmenso para Estados Unidos. Ha perdido a su aliado más valioso, más fiable y con mayor afinidad ideológica. Al tratar a Europa como un enemigo, Trump ha logrado que Europa deje de comportarse como un cliente y empiece a actuar como un rival. Sus políticas han acelerado la diversificación comercial de la UE, han impulsado su independencia militar y han forzado la creación de una diplomacia europea autónoma que hoy dialoga de tú a tú con China e India. La reflexión final es irónica y profunda. Es muy posible que dentro de unas décadas, cuando los historiadores analicen el nacimiento de la Unión Europea como una verdadera superpotencia geopolítica del siglo XXI, no señalen a figuras como Jean Monnet o Robert Schuman como los únicos arquitectos. Quizás el retrato de Donald Trump figure en esos libros como el catalizador externo involuntario, el líder que, con su hostilidad y desdén, obligó al gigante dormido de Europa a despertar, madurar y reclamar su lugar independiente en la historia, convirtiendo al aliado que quería someter en un rival aún mayor que China. El America First de Trump puede haber garantizado, sin quererlo, un siglo XXI definido por una Europa fuerte, soberana y decidida. Advertencia. Esto no es una recomendación de inversión, es un vídeo informativo. Dicho esto, recuerda darle like y compartir el vídeo con un amigo que le gusten las inversiones tanto como a ti. Hasta la próxima.